Hola, buenas tardes, Dios te bendiga, Dios te guarde, saludos a todos. Hay una pregunta, ¿por qué en México nunca hay, nunca hay una prosperidad grande igual a los Estados Unidos? ¿Por qué en México no hay la misma prosperidad que existe en los Estados Unidos de América? ¿Por qué razón existe tanta pobreza en México? Si ellos tienen oro, tienen petróleo, tienen riqueza, muchas riquezas naturales, siembran bastante, tienen ganadería, siembran muchas cosas, muchas frutas, muchos vegetales, de todo. Tienen de todo lo que ellos pueden tener para que ellos sean un país igual a los Estados Unidos. La única diferencia existente es que en los Estados Unidos el presidente, el vicepresidente no tienen el control del dinero. En los Estados Unidos existe la Cámara de Representantes, existen los senadores y existe un Congreso que toma las decisiones de cómo se dirige el dinero, que cómo se maneja el dinero, y el presidente, los presidentes en los Estados Unidos no controlan el dinero. La palabra del Señor dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, la raíz de todos los males. Entonces, los gobernantes que han sido antes de Andrés Manuel López Obrador en México han controlado el dinero, han controlado al ejército, a la policía, todo han controlado de una manera terrible, con corrupción. ¿Y por qué no se termina la corrupción? Porque ahí hay mucho dinero. Gobiernos van y gobiernos vienen, pero lamentablemente México es un país corrupto. México es un país que existe demasiada corrupción, demasiados problemas económicos, políticos, sociales, culturales, porque la razón por la cual México no está al mismo nivel de los Estados Unidos, porque los que han gobernado México han sido personas que no han tenido sabiduría de Dios, han sido personas que no saben cómo gobernar un país con honestidad. Muchos no han tenido honestidad, muchos no han tenido integridad, han sido muy ladrones. El partido, el PRI que le llamaban, gobernó por muchos años y la corrupción y todo lo que hacían, todas las robaderas, pues, dejaron al país destruido. Han venido varios gobiernos de un partido y de otro, y México nunca prospera porque han habido personas en los ministerios que no tienen sabiduría de Dios, que no tienen integridad, personas muy corruptas, personas corrompidas, que han preferido venderse a la maldad, vender sus vidas, vender sus almas, vender su integridad por un poco o por mucho dinero, porque sea poco, sea mucho el dinero que les dan a los políticos, ellos se venden al mejor postor y ellos no son capaces de gobernar una nación grande y próspera y bendecida. ¿Quiénes son los que han pagado por toda esa maldad que ha existido en México, con esa corrupción maligna que existe hasta el día de hoy? Que aunque ha llegado un presidente que dice que no es corrompido, que no es corrupto, la corrupción no se termina. Las maldades no se han terminado, al contrario, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno han aumentado la desigualdad,
ha aumentado los robos, han aumentado los grupos criminales, han aumentado todo tipo de maldad. Cuando gobernaban la gente del PRI, había más estabilidad económica, había más seguridad nacional, había más respeto, había más alimentos para la gente, había más negocio, había más beneficios, había mejores cosas, pero decidieron elegir un hombre con falta de sabiduría, con falta de inteligencia, y ahí lo tienen. Una persona que habla mucho y no hace nada por su pueblo, que no beneficia a nadie. El sistema de seguridad en México está muy malo. Viajar a México es como viajar a Siria, a Irak, a los países es como viajar a Ucrania, países en guerra, países que uno de los países más violentos y más corruptos de toda Latinoamérica es, número 1, México, número 2, República Dominicana, Haití, los países más corruptos de toda Latinoamérica. Muchos que han llegado a robar y robar y robar. Entonces, la diferencia entre México y los Estados Unidos es que los gobiernos han sido diferentes. La estructura, la constitución de los Estados Unidos no permite que el presidente o los que gobiernan tomen el control del dinero. No permite que tomen el control de las decisiones del Tesoro. Existe en los Estados Unidos el Departamento del Tesoro, existe un Congreso, un Senado, existen las personas que manejan el dinero de la mejor manera posible. Entonces, hay mucha diferencia. Cuando en México cambian las leyes, cuando en México los políticos dejen de robar y dejen de hacer maldades, es cuando el pueblo va a prosperar, y cuando miles o millones de mexicanos regresarán a México cuando ya se termine la corrupción y cuando México esté con una economía buena, con una economía en la cual ningún mexicano tenga que emigrar a otros países, andar sufriendo o andar en los lugares así, pasando dificultades. Hoy en día son más de 150 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos, en los países de Europa, en muchos países del mundo. Viven fuera de México porque, aunque no quieran, ellos quieren vivir en México, pero ellos no quieren regresar a México primeramente por la corrupción, la inseguridad, por el mal manejo de la economía, por todo eso. Todo eso. Aunque las personas tengan mucho dinero en México, quieren vivir en otros países, porque México no es un país. La policía, el ejército, las fuerzas armadas, los sistemas de seguridad en México no funcionan, no sirven, no están buenos. Lamentablemente esperamos que todo cambie, que todo cambie para bien, por el beneficio del pueblo, por el beneficio de los obreros, por el beneficio de los campesinos, por el beneficio de los trabajadores, que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, trabajan para ganarse el pan de cada día, para que grupos criminales en México les roben, para que hayan extorsiones, para que hayan asesinatos, secuestros. Si el gobierno de México, de Andrés Manuel López Obrador, toma la decisión de mandar al ejército, a la policía, a todas las autoridades a salvaguardar a la población, en pocos meses el país se mejora. En un año el país sería igual o mejor a los Estados Unidos de América. Dios te bendiga, Dios te guarde. Saludos a todos los mexicanos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones, amén.